1. Compulsión a la huelga y boicot. El delito está previsto en la primera parte del artículo, cuyo texto reprime al obrero que ejerza violencia sobre otro para comprenderlo en una huelga o boicot. Sujetos activos y pasivos solo pueden ser un obrero, que es aquella persona que realiza una actividad en relación de dependencia con otra persona, física o jurídica. La materialidad del delito consiste en ejercer violencia sobre el otro para obligarlo a tomar parte en una huelga o boicot. La violencia debe ser física, quedando excluido todo otro medio de coacción. La huelga es el movimiento colectivo de fuerza dispuesta por un gremio obrero a raíz de un conflicto laboral consistente en la suspensión de tareas. El boicot es la abstención voluntaria de los obreros en razón de un conflicto laboral de trabajar para determinado o determinados empleadores, o bien de no utilizar los servicios que estos prestan o de no adquirir ciertos productos que estos fabrican o venden. 2. Compulsión lockout. La segunda parte del artículo reprime al patrón, empresario o empleado que por sí o por cuenta de alguien ejerce coacción para obligar a otro a tomar parte en un lockout, huelga patronal. El concepto abarca tanto el ejercicio de violencia física como de intimidación. Sujetos activos y pasivos del delito pueden ser el patrón, empleador, empresario, quien tiene a su cargo la dirección de la empresa, o el propietario del establecimiento, o el empleado de estos. Como la finalidad del autor debe ser la de obligar a otro a tomar parte en una huelga patronal, parece evidente que el sujeto pasivo debe tener facultades para cerrar un establecimiento. El lockout es el cierre concertado de establecimientos industriales o comerciales como medio de lucha laboral frente a los obreros. 3. Delito contra la libertad de asociación. La segunda parte del artículo 158 reprime al patrón, empresario o empleado que ejerza coacción para obligar a otro a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal. El tipo penal persigue la tutela de la libre asociación gremial. La acción material del delito consiste en ejercer coacción, violencia física o moral para lograr un fin determinado, la afiliación o desafiliación de la víctima de una sociedad obrera o patronal. En todas estas figuras, en el plano de la culpabilidad, el tipo exige un elemento subjetivo específico que es obligar a otro a tomar parte, ya sea de la huelga o boicot, como de la huelga patronal o del ingreso o abandono al gremio laboral. Concurrencia o propaganda desleal. Artículo 159. Será reprimido con multa de pesos 2.500 a pesos 30.000 el que por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal tratare de desviar en su provecho la clientela de un establecimiento comercial o industrial. La conducta típica consiste en tratar de desviar, por los medios que la propia ley establece, la clientela de un establecimiento comercial o industrial en provecho propio. Sujeto activo puede ser cualquier persona, aunque no posea un comercio. Sujeto pasivo debe ser necesariamente un comerciante o un industrial en actividad, puesto que sólo así puede tener clientela. Los medios de comisión son las maquinaciones fraudulentas, ardides, artificios, engaños o cualquier tipo de fraude para lograr los fines propuestos. Por ejemplo, el uso de envases o envoltorios de una marca ajena o del nombre comercial ajeno. Las sospechas malévolas están constituidas por afirmaciones, sugerencias o inexactitudes deslizadas por el autor y tendientes a desacreditar al establecimiento ajeno. La propaganda desleal es aquella que se realiza al margen de las reglas de la buena fe y rectitud que deben imperar en el mundo del comercio o la industria en general. El tipo subjetivo solo es compatible con el dolo directo al que se le añade la concurrencia de un elemento subjetivo específico que es la finalidad del autor de tratar de desviar la clientela en su propio provecho. Delitos contra la libertad de reunión. Artículo 160. Será reprimido con prisión de 15 días a 3 meses el que impidiere materialmente o turbar una reunión lícita con insultos o amenazas al orador o a la institución organizadora del acto. El tipo penal protege el derecho a reunirse en forma pacífica y con fines lícitos. El precepto describe dos formas de conducta: impedir materialmente, imposibilitar físicamente o turbar, alterar el curso normal una reunión lícita, mediante insultos o amenazas al orador o a la institución organizadora del acto.
Delitos contra la libertad de prensa. Artículo 161. Sufrirá prisión de 1 a 6 meses el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico. El bien jurídico protegido es la libre circulación de la persona. El delito consiste en impedir, hacer imposible la circulación o distribución o estorbar, poner obstáculos, hacer difícil la libre circulación de un libro o periódico. Puede tratarse de uno o varios ejemplares o de toda una edición. Un libro es una publicación impresa de varias páginas. El periódico es también una hoja impresa, pero que se publica regularmente en periodos de tiempo predeterminados. Unidad 9. Delitos contra la propiedad. Bien jurídico tutelado. Hurto. Hurto simple. El problema del apoderamiento. Teorías. Hurtos calificados. Abigeato. Figura simple y figuras agravadas. Robo. Figura básica. La fuerza en las cosas y la violencia en las personas. Momento de la violencia. Robo agravado por homicidio. Robos calificados. D'Alessio explica que no es la propiedad entendida como el dominio lo que los delitos contenidos en este capítulo pretenden tutelar, sino que se extiende al sentido amplio que le otorga la Constitución Nacional, el artículo 17 de la Constitución Nacional, es decir, que se sancionarán conductas que afecten a cualquier derecho patrimonial. No obstante, este título no protege los derechos intelectuales. Dice Creus que los bienes mencionados en los distintos delitos contra la propiedad son los que poseen la característica de ser apropiables por determinadas personas con exclusión de otras, en cuanto tienen naturaleza económica, aunque su valor sea exiguo con relación al cambio. Estos tipos penales exigen como resultado la disminución del patrimonio del sujeto pasivo, ya sea reduciendo su activo o aumentando su pasivo. Carece de relevancia si el agente hubo o habrá de compensar la pérdida experimentada. El Código agrupa los delitos de acuerdo al núcleo de las acciones descritas en los tipos fundamentales. Están los caracterizados por la acción de apoderarse de la cosa mueble, quitándosela a quien la tiene, hurto, robo, o excluyendo de ella, inmueble, a quien la ocupa, usurpación. Otro grupo se constituye por la acción de hacerse dar la cosa, obligando a quien la tiene, extorsión, engañándolo, defraudación, o abusando de su situación, usura. Otro grupo está constituido por la acción de quedarse con la cosa a través del abuso de confianza o de situaciones, retención, apropiación de cosas halladas. Y un último grupo caracterizado por la acción de destruir la cosa, daño. Hurto, hurto simple. Artículo 162. Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Estructura típica. Tipo objetivo. Sujeto activo puede ser cualquier persona, siempre y cuando no ejerciera ya la tenencia de la cosa, lo que impediría su desapoderamiento. Sujeto pasivo también puede ser cualquiera, incluso las personas jurídicas. Si bien sujeto pasivo es el tenedor despojado, no obsta a que la persona perjudicada en su propiedad sea un tercero. La acción típica consiste en apoderarse, concepto que implica el desapoderamiento de quien ejercía la tenencia de la cosa, lo cual no requiere el traslado de la cosa por parte del agente ni su remoción, ni que el sujeto pasivo estuviera en contacto físico con ella. Es necesario el apoderamiento material de la cosa por parte del agente, de modo que ahora él cuente con la posibilidad de realizar actos de disposición. El desapoderamiento, sin apoderamiento, podrá constituir a lo sumo una tentativa de hurto. Este apoderamiento debe ser ilegítimo. Zaffaroni ha entendido que la ilegitimidad es un elemento normativo de recorte que cumple con la función de completar una definición que conceptualmente requiere el componente de falta de aquiescencia o acuerdo del sujeto pasivo. Se debe tener en cuenta que el hurto no se define completamente como el apoderamiento de cosa ajena, sino que el tipo demanda como elemento normativo la precisión de que se actúe contra la voluntad del sujeto pasivo, o viciando esa voluntad. Para que la conducta sea típica, basta la mera existencia del acuerdo, aunque la gente la desconozca. El objeto del apoderamiento es una cosa. La doctrina ha discutido si ésta debe tener corporeidad, ocupar un lugar en el espacio, o si basta con que sea detectable materialmente, materialidad,
Permite este último concepto incluir sólidos, líquidos, fluidos, gases y la energía, siempre que estén incorporados a un patrimonio. Es esta la posición mayoritaria en la jurisprudencia. La cosa debe ser mueble, concepto que no coincide con el Código Civil y Comercial. En nuestro caso, se incluyen también a los inmuebles por accesión, los inmuebles con carácter representativo y también las cosas que el propio agente ha convertido en transportables. La cosa también debe ser total o parcialmente ajena, es decir, que alcanza con que solo una parte ideal pertenezca a un patrimonio que no sea el del agente. La cosa sigue siendo ajena aun cuando no se conozca ni su propietario ni quien ejerce actualmente su tenencia, siempre y cuando no se trate de res nullius, cosas sin dueño, y cosas abandonadas. Las cosas perdidas no son susceptibles de hurto porque nadie ejerce su tenencia actual y apoderárselas será una apropiación. Artículo 175, inciso 1. La doctrina también ha exigido que la cosa tenga un valor patrimonial, es decir, que se trate de una cosa que esté incorporada al patrimonio de alguien. Para Creus, el valor patrimonial de la cosa no coincide estrictamente con su valor económico, lo cual concuerda con la jurisprudencia, que ha dicho que independientemente del mayor o menor valor de la cosa, el artículo 162 no atiende a la entidad de la lesión patrimonial, sino a la violación del derecho patrimonial. Sin embargo, la discusión sobre el principio de insignificancia no puede considerarse cerrada. La conformación de la Corte Suprema de la Nación ha variado y en su actual conformación ha determinado que el derecho penal debe funcionar como la última ratio del ordenamiento jurídico. Conforme a dicho criterio, el poder penal del Estado debe emplearse solamente frente a los ataques graves contra bienes jurídicos, lo que permite excluir del ámbito de lo punible aquellas conductas que los afectan en forma mínima. En esa línea se ha sostenido que cuando la afectación de un bien jurídico es ínfima, ninguna reacción de carácter penal puede presentarse como razonable y proporcional. Un juego armónico de los presupuestos que se desprenden de los principios constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad y lesividad impide que aquellas lesiones de carácter mínimo a los bienes jurídicos pueden considerarse como lesiones jurídicamente relevantes a los fines del derecho penal y que los ataques insignificantes no pueden ser jamás sindicados por el tipo como merecedores de pena. En ese sentido, la doctrina ha hecho notar que el principio de proporcionalidad demanda cierta relación entre la lesión al bien jurídico y la punición. De todos modos, a efectos de no agudizar la victimización selectiva, debe tenerse en cuenta el caso contrario. Una lesión usualmente insignificante puede ser significativa para el sujeto pasivo concreto en la situación concreta. Tipo subjetivo. No es suficiente la voluntad de desapoderar al tenedor, también es necesario que el sujeto activo quiera someter la cosa al propio poder de disposición, apoderarse, lo que algunos traducen en la exigencia del animus rem sibi habendi, querer tener la cosa como verdadero dueño, mientras que para otros alcanza con corroborar el propósito de llevar a cabo actos de disposición que el legítimo tenedor puede realizar. Cuando la sustracción se motiva en finalidades tales como hacer una broma, comprobar la vigilancia, dañar la cosa inmediatamente, etc., faltará la coincidencia subjetiva que el apoderamiento típico requiere y no se dará el tipo de hurto. También habrá tipicidad si se desconoce el carácter ajeno de la cosa. Ejemplo, me llevo un celular creyendo que era mío, siendo de otra persona. Consumación y tentativa. El hurto se consuma con el total apoderamiento de la cosa, es decir, cuando la gente tiene la posibilidad de disponer materialmente de ella, lo cual implica que el momento consumativo deberá valorarse en cada caso concreto, en función de la índole de la acción o de la naturaleza del objeto de la sustracción. El mero desapoderamiento podrá constituir una tentativa. La importancia de distinguir netamente entre la posibilidad de disponer y la posibilidad de aprovechar la cosa apropiada se debe a que, en tanto la capacidad de disposición se sitúa en el tramo final del iter criminis, la posibilidad de aprovechamiento de la cosa sustraída trasciende el umbral de la consumación para ubicarse en un momento posterior. En tal inteligencia, en la medida en que el asaltante haya gozado, aún por un efímero instante, de la posibilidad de disponer de la cosa, la conducta típica debe considerarse consumada, independientemente de la posibilidad de aprovechamiento efectivo del botín.
Los actos ejecutivos del iter criminis comienzan con la simple penetración en la esfera de custodia de la cosa, aunque no se haya alcanzado a perpetrar el desapoderamiento, por ejemplo, el ocultamiento de mercaderías entre las ropas o haberse introducido en un auto ajeno. Cabrá afirmar un comienzo de ejecución cuando el sujeto realiza la actividad que constituye un ataque o riesgo al bien jurídicamente protegido. Acerca de la idoneidad o la imposibilidad de algunos hurtos, los jueces han entendido que al reducir sus posibilidades de éxito, se comete el delito de hurto en grado de tentativa. Respecto del desistimiento voluntario, en un caso en que el imputado pretendió sustraer, pero pese a poder concluir su acción sin mayores inconvenientes, reintegra los objetos tomados, ingresa perfectamente en el caso del artículo 43 del Código Penal. Hurtos agravados. Artículos. Se aplicará prisión de 1 a 6 años en los casos siguientes. 1. Cuando el hurto fuere de productos separados del suelo o de máquinas, instrumentos de trabajo o de productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares, dejados en el campo, o de alambres u otros elementos de los cercos. 2. Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado. 3. Cuando se hiciera uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o de llave verdadera que hubiere sido sustraída, hallada o retenida. 4. Cuando se perpetrare con escalamiento. 5. Cuando el hurto fuese de mercaderías u otras cosas muebles transportadas por cualquier medio y se cometiere entre el momento de su carga y el de su destino o entrega, o durante las escalas que se realizaren. 6. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. En este artículo se prevén los distintos casos de hurtos agravados. Hurtos campestres, inciso 1. Lo particular de esta figura es la referencia del lugar. Todos los objetos deben estar situados en el campo, todo lugar ubicado fuera de los radios poblados, por lo que el titular de la tenencia de los objetos no puede ejercer una vigilancia continua, directa o inmediata o una particular defensa de ellos. Contempla distintas situaciones. A. Hurto campestre propiamente dicho. Es el hurto de productos separados del suelo dejados en el campo. Aquí el término producto no coincide con el concepto civil toda vez que también abarca los frutos naturales. Los productos tienen que estar separados del suelo en el momento del apoderamiento, esto es, quitados de su natural adherencia por la acción humana que no haya sido propia de la gente, y dejados en el campo. B. Hurtos de maquinarias, instrumentos de trabajos o productos agroquímicos. Maquinarias comprende a las que multiplican mecánicamente o facilitan el despliegue de la fuerza humana, tractores, arados y a cualquier otro instrumento que no cumpla mecánicamente esa función, guadañas, lonas, siempre y cuando tuvieran por destino el trabajo, es decir, la producción, separación, recolección, extracción, etc., de los frutos o productos. Tienen que haber sido dejados en el campo sin importar las razones. C. Hurto de elementos de los cercos. Este agravante no obedece tanto a la situación del cerco, sino a la función que cumple como custodia, aunque sea simbólica, del ganado, los cultivos, etc. Si el cerco ya estaba roto y no podía cumplir con su cometido, será hurto simple. Se ha denunciado que este supuesto viola el non bis in idem, pues la agravación de los hurtos campestres en general se motiva en la desprotección de los objetos, pero la de este hurto obedece a que los cercos protegen a tales objetos. Pero para Creus, la ausencia de defensas a la que se refiere este agravante es la que deriva de la falta de vigilancia directa del tenedor, mientras que la función de los cercos, además de impedir, por ejemplo, que el ganado salga del predio, es la de obstaculizar cualquier apoderamiento. La ley incluye a todo tipo de cerco. Creus entiende que se hayan excluido aquellos que no son rurales, pese a que la ley no los trate
como dejados en el campo. No son dejados, sino plantados o construidos. El desapoderamiento debe haber dejado el cerco sin posibilidades de cumplir su función, impedir el paso de animales o el tránsito de vehículos o maquinaria. Hurtos calamitosos. Inciso 2. El sentido de este agravante consiste en compensar con una sanción mayor la indefensión que sufren los bienes, en este caso con motivo de ciertas circunstancias particulares que afectan al sujeto pasivo. Sujeto pasivo: un desastre, un estado de conmoción pública o un infortunio particular. Desastre: todo daño de magnitud que afecta o hace correr peligro a un número indeterminado de bienes o personas de una sociedad o comunidad. Ejemplo: incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente ferroviario. No es indispensable que el hurto se consume sobre bienes jurídicos de personas que hayan sido afectadas materialmente por el desastre, sino que pueda darse sobre objetos de personas que se hayan visto afectadas de otro modo, por ejemplo, moralmente. Temor, ansiedad. Conmoción pública: toda situación de perturbación pública o sea generalizada a una sociedad o comunidad procedente de actividades tumultuarias producidas por grupos más o menos extensos de personas, aunque no alcancen a tener las características de asonada o de motín, sedición y rebelión. Infortunio personal: toda situación de padecimiento físico, enfermedad o lesión o moral, desgracia de índole afectiva, que normalmente influye sobre el tenedor del objeto, aminorando la vigilancia que suele ejercer sobre él. Se excluye aquí el sueño, pero sí queda incluido el estado de ebriedad, un desmayo o cualquier otra pérdida de conocimiento. El infortunio puede obedecer a causas extrañas al sujeto pasivo o no, provocadas por el agente o no, ser previsible o no, haber sobrevenido poco antes del apoderamiento o preexistir a él, pero sí tiene que ser particular del damnificado. Algunos planteos doctrinarios y jurisprudenciales han admitido que el sujeto pasivo sea una persona que ha muerto cuando todavía ninguna otra lo haya sustituido en la tenencia de la cosa, pero se ha ido descartando la aplicación de este agravante en este caso. Hurtos con ganzúa o llave falsa. Inciso 3. Este tipo penal obedece a la mayor actividad, modus operandi, que debe desplegar el autor para vencer los obstáculos o defensas que se oponen al apoderamiento. En este caso, el obstáculo es el cerramiento del lugar donde se encuentra la cosa o de la atadura que la une a otros objetos o que de otro modo impide o dificulta su apoderamiento, debiendo mediar una cerradura con la llave echada, así sea en la puerta de ingreso a un recinto de cualquier material o a un contenedor de cualquier especie, como en cualquier instrumento que se oponga a la sustracción dejando la cosa a otra. No se da el agravante cuando la cerradura no es el medio de protección. Krauss opina que también se da la calificante cuando el instrumento se emplea para salir del lugar con la cosa, pues es la acción que permite tener el apoderamiento por consumado. Ganzúa es un instrumento que, sin ser una llave, está destinado a actuar sobre el mecanismo de la cerradura para abrirla o liberarla sin dañarla. Llave falsa u otro instrumento semejante son aquellos distintos a los que se usan legítimamente para abrirla, ya sea un clavo torcido, un gancho o la copia que hizo el agente por su cuenta. Llave verdadera: no es solo un instrumento con forma de llave, sino cualquier elemento que sea usado por las personas legitimadas para abrir la cerradura. Llave sustraída: es la verdadera, tomada por el autor de un tercero o de la víctima, sin la voluntad de su tenedor. No es sustraída cuando el tenedor la entregó erróneamente ni cuando la dejó en un lugar visible. Llave hallada: también es la verdadera, pero cuando el autor o un tercero la encontraron después de que el tenedor la extraviara, lo que significa que aquellos no la encontraron en el lugar donde éste la había dejado, porque en este caso sería sustraída. Llave retenida: es la verdadera cuya tenencia el sujeto activo prolonga más allá de los límites legítimos. Cabe decir que el uso de los elementos por parte del agente debe ser ilegítimo y tiene que ser utilizado como llave, es decir, para hacer funcionar el mecanismo de la cerradura. De lo contrario se estará forzando y será robo. Hurtos con escalamiento. Inciso 4. La sanción se ve agravada como reflejo del mayor esfuerzo que realiza el sujeto activo para vencer los obstáculos o defensas que se oponen al apoderamiento, aquí ingresando o escapando por una vía no destinada al efecto.
alcanza con que actúen como defensas de la cosa, dificultando su apoderamiento sin importar cómo estén construidas. No tienen el carácter de defensas predispuestas, los obstáculos que permiten el paso a través de ello o que puedan salvarse con un salto sin esfuerzo, ni aquellos cuya función defensiva ha perdido efectividad, toda vez que el escalamiento no resulta necesario para perpetrar el hurto. Aunque el término escalamiento da la idea de ascenso, la doctrina coincide en que también comprende el descenso, y tanto el escalamiento externo de la cosa como el interno, siempre y cuando lo lleve a cabo el agente y no sea para subir o bajar una cosa. Para medir si hubo escalamiento debe recurrirse a pautas objetivas, si no la calificante quedaría librada a las características físicas del autor. No es la fatiga del autor lo que agrava, sino el vencimiento de la particular defensa predispuesta. Hurto de mercadería transportada. Inciso 5. Esta figura tiene por objeto proteger el transporte, no importa el medio que se utilice, aunque dicha tutela se extienda desde el momento de la carga y se prolonga durante todo el viaje hasta que las cosas lleguen a destino, o en el caso que deban ser entregadas a un tercero, hasta que se realice dicha entrega. Se combina la indefensión, en la que tienen que ser dejados los objetos con circunstancias particulares que afectan al sujeto pasivo. El legislador entendió que debía protegerse con mayor intensidad de la carga y atento a que muchos tramos de la ruta son despoblados y sin posibilidad de control policial. La única protección es el propio transportista, quien está obligado a dejar su vehículo sin vigilancia directa cuando hace sus escalas. Un problema en la doctrina fue determinar cuándo es el momento inicial de protección. Algunos plantean que durante el trayecto que transcurre desde la carga hasta la llegada a destino es el momento de protección, quedando fuera de la figura el hurto cometido durante la carga o una vez terminado el transporte. Por el otro lado, se dice que el hurto de mercaderías transportadas se agrava desde el momento en que empiezan a ser cargadas hasta que son entregadas en su destino, quedando excluidos los apoderamientos que se cometan antes de comenzar la carga o después de llegar a la mercadería a manos del destinatario. Hurto de vehículos. Inciso 6. Los objetos de este delito son los vehículos, siempre que se dé la circunstancia de que fueran dejados en la vía pública o lugares de acceso público, atendiendo a la obligada desprotección en la que suele quedar cuando el conductor lo deja ineludiblemente estacionado. El término vehículo no fue del todo definido por los miembros de la comisión redactora del anteproyecto del Código Penal, que apenas aclararon que la protección legal se extendía a todo vehículo, aunque no sea motorizado. El hurto de la bicicleta es entonces calificado. Por vehículo se entiende todo medio que sirva para el transporte por tierra, aire o agua, realizado por fuerzas animales o mecánicas. La jurisprudencia ha resuelto que el agravante comprende a todos los vehículos que imponen la necesidad de ser dejados en ciertos lugares, entre ellos la bicicleta, porque si bien es cierto que por su tamaño parece guardable en ciertas ocasiones, no lo es en todos los casos en que el propietario lo deja en la vereda para cumplir una diligencia y queda en situación de desamparo. Esta equiparación entre el medio de transporte más humilde y el más costoso ha sido objeto de muchas críticas. Borín ha dicho en un artículo que no se explica por qué deberían tener mayor protección ciertos objetos en desmedro de otros, si no se admite al mismo tiempo que la protección preferente radica también en el mayor valor intrínseco que el legislador le atribuye a la cosa. Penalizar de igual modo la sustracción de un automóvil que de una bicicleta, por entender que ambos revisten categoría de vehículos, llevaría al ridículo este tipo penal, siendo totalmente desproporcionado. En cuanto al lugar, el tipo requiere que el vehículo se encuentre en la vía pública, acogiendo el principio de política criminal, según el cual a mayor desprotección forzosa por el dueño de la cosa mueble, se incrementa la amenaza penal. Esa mayor desprotección es el motivo del agravante. La jurisprudencia ha dicho que no corresponde atribuir el concepto de lugar de acceso público a un taller mecánico al que se llevó el vehículo para reparar. El tipo tiene en mira a otros supuestos de lugares en los que el acceso se encuentra expedito sin ninguna limitación. Se encuentran fuera de la disposición legal los vehículos guardados en garajes, galpones u otros lugares cerrados, sometidos a la tutela del dueño del lugar, su locatario o encargado, ni siquiera cuando se trata de una playa de estacionamiento que se encuentra cerrada en todo su entorno. Agravante por calidad del sujeto activo. Artículo 163 bis. En los casos enunciados en el presente capítulo, la pena se aumentará en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando quien ejecutara el delito fuera miembro integrante de la fuerza de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.
Por fuerza de seguridad se entiende a la Policía Federal Argentina y a las policías provinciales, a la Gendarmería Nacional y a Prefectura Naval Argentina, a todos los miembros de estos organismos, más los que revistan en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en el Servicio Penitenciario Federal y los servicios penitenciarios provinciales. Como el tipo no exige que el delito sea cometido en ocasión de estar cumpliendo funciones, basta integrar una de las fuerzas mencionadas para aplicar este agravante sin que sea relevante que el numerario esté fuera de servicio, de licencia o en una área propia de otra fuerza. Los retirados también son susceptibles de sufrir la pena agravada siempre que sigan siendo miembros, no así quienes gozan ya del retiro efectivo.